Cristian, ¿está? ¿O no está con micrófono? ¿Alguien? La lista negra, entonces. David Callaguara Puma. Ingeniero. Siga leyendo, por favor. El costo de posesión y operación de la maquinaria se define como la cantidad de dinero en adquirirla y operarla, es decir, hacerla funcionar, realizar trabajos y mantenerla en buen estado de conservación antes, durante y después del uso, con un adecuado programa de mantenimiento. O lo habría que agregar que dicha maquinaria debería de estar debidamente almacenada, contar con los seguros correspondientes y pagar los impuestos que indica la legislación vigente. Gracias. Gracias. Entendamos bien. Dice, nosotros ya estamos dando dos tipos de costos para los equipos. Costo de posesión y el costo de operación. Eso pueden ir anotando ustedes como algo determinante para el análisis de el costo horario. Existe un costo de posesión y un costo de operación. Y cada uno de estos va a depender de algunas variables más. ¿Sí? En el entendido de que el costo de posesión es una cantidad erogada, una cantidad de dinero que sirve para adquirir o para comprar, en este caso, una maquinaria. Y también existe un costo para hacerla funcionar, para que sea operable, que sea útil, ¿sí? Depende del mantenimiento, de dónde vamos a almacenar. Y a veces compramos amoladoras, compramos taladros para cada hora y son herramientas que tienen un corto estándar de vida, un corto periodo de vida por que las utilizamos mal. Muchos en sus obras, si tienen la experiencia de estar en obra, van a ver que se utilizan amoladoras para cortar madera, le cambian el disco y empiezan a cortar madera. Y la amoladora no está destinada a hacer corte de madera, hay sierras circulares para eso, ¿no? Entonces le estoy restando esa vida útil, que van a ver que es muy importante para el cálculo de estos costos de posesión y operación. Entonces ya nos está informando que deberíamos analizar por dos lados. Adquirir es un costo, darle un seguro, mantenerla funcional, ¿sí? Para su operación. Dependerá de qué tipo de maquinaria es. Y ahí entramos a ver y vamos a ver cuánto influyen las llantas, el cambio de aceite en estos equipos, ¿no? El cambio de, a ver, los que tienen experiencia en construcción, cuando tenemos una amoladora y no funciona es porque los carbones han llegado a su límite de uso y no funciona la máquina, no le hemos hecho el mantenimiento. Cada cierto periodo, si ustedes compran de Hansa, ellos les dicen, cada cierto tiempo, dependiendo del trabajo que hagan, se van a cortar cerámica, se van a cortar acero, tráiganlas para que le hagamos un mantenimiento, y el mantenimiento es cambiarle sus carbones, después no enciende. Y ya la han hecho trabajar de esa forma demasiadas horas y la máquina ha pasado, digamos, de un estado funcional a un estado de depreciación de tal forma por uso que no se puede manejar. Eso es complicado. ¿Sí? Sigamos. David Córdoba.
Una máquina debido a su uso tiene un desgaste natural y va perdiendo su valor a través del tiempo, por lo que su propietario deberá preparar sistemáticamente un fondo que permita restituir oportunamente dicho equipo por uno o nuevo o cualquier otro equipo. Importante, ¿no? Dice que una máquina por uso pierde su valor y un desgaste natural pierde su valor. Cuando ustedes compran un celular nuevito, el último S1000, no sé, celular, lo sacan de la tienda, a veces ya cuando hemos tenido la posibilidad de adquirirlo, reunir el dinero para adquirir el último celular, ya ha tenido una depreciación en su costo por la tecnología. La tecnología también nos hace perder el valor de compra de nuestras maquinarias. Influye en ciertos aspectos, mejora la tecnología y ya mi celular no cuesta lo que yo he pagado. Y si uso ese celular en el tiempo, también va a perder su valor, porque lo han hecho caer 5 veces, se han entrado a bañar con él, ¿no ve? Lo han empeñado, entonces está perdiendo su valor por uso. Lo mismo pasa en las maquinarias. Y nosotros deberíamos, dice el dueño del proyecto, debería prever un fondo que puede ser parte del costo de operación que yo voy a tener para renovar estos equipos. O sea, debo considerar. ¿Alguien está con su micrófono encendido, por favor? Debería yo considerar la posibilidad de renovar mi equipo mediante la disposición de un cierto monto de mi costo de operación, en el sentido de que mi maquinaria se va a depreciar en el tiempo, de manera natural, por uso. Muy importante. ¿Sí? Sigamos. Estábamos Brian Fernández Herrera. Ya leído, ¿no? David Córdoba. Diego Casas Aquino. Dije, sí. Ayúdeme, léamelo. Existen diversos métodos para el cálculo del costo de posesión y operación de la maquinaria, pero estos tratan de obtener el costo que más se aproxime a la realidad. El costo real solo se obtendrá con los datos obtenidos de la obra. Es muy poco probable que algunos métodos de resultados iguales a los que arroja la obra. Eso hemos entendido, ¿no ve? Hemos visto que hay costos reales y costos estándar. Nosotros estamos obteniendo costos estándar. Van a ser diferentes siempre, y eso hay que tomar en cuenta, a los que vamos a obtener cuando estemos con experiencia, cuando estemos ejecutando obra, porque esas incidencias de la eficacia, de la eficiencia con que manejen la obra, o de los posibles accidentes que puedan pasar, solo lo vamos a captar una vez que estemos en obra o ejerciendo o haciendo las actividades que hemos planificado. ¿Sí? Por eso hemos hablado de costos reales y costos estándar. ¿Sí? Muy importante analizar que llega Carnavales a una obra, ¿no? Salimos el viernes después de chayar o el sábado de chayar nuestra obra y volvemos el día miércoles, algunos vuelven recién el siguiente lunes, pero cuando ha vuelto el capataz, el sereno a la obra el miércoles, se da cuenta que no hay amoladoras, que el motor de la mezcladora no está. Y mi obra tiene que seguir avanzando. Eso es un común denominador en nuestro país.
Muéstrenme alguna empresa constructora donde en carnavales nos ha entrado el ladrón y haya robado muchas de estas maquinarias, y no les voy a creer, porque a cualquier empresa le ha pasado eso. Y eso debería estar, si yo la aseguro, le pongo un seguro a mi máquina, a mi equipo, tiene que estar incluido en el costo que yo voy a calcular para la operación de ese equipo. Entonces, depende mucho de las condiciones de obra. Y ahí nos va a variar la idea de el costo estándar que estoy sacando. ¿Sí? Sigamos. Diego Quispe. Al agua, entonces. Señorita Dayana Adriana Tola Flores. Los costos de la máquina varían debido a diferentes factores, tales como tipo y condiciones de trabajo, precios locales de los combustibles y lubricantes, las tasas de intereses, las condiciones tributarias, las prácticas de mantenimiento y reparaciones, etc. En las obras civiles se acepta generalmente que los trabajos se puedan clasificar en 3 categorías: condiciones suaves, condiciones medias y condiciones severas. Muy importante, dice. Los costos de las maquinarias varían debido a diferentes factores. No es lo mismo que la adquisición de un cargador frontal o de una volqueta por la empresa que va a realizar trabajos en la ciudad de La Paz, ¿sí? Esos costos no van a ser los mismos si yo tengo que llevar esa volqueta o ese cargador frontal a los Yungas. Van a tener otro tipo de condiciones. Tal vez aquí yo tengo un depósito techado con un piso de cemento donde estén muy bien mantenidas mis maquinarias, y en obra allá en los Yungas, no sé, en Riberalta, las voy a tener a la intemperie, a acciones del clima, que vamos a volver a entrar si se corta, por favor, que van a afectar a las condiciones de uso de mi maquinaria. Son factores que yo debo tomar en cuenta, ¿sí? Y ya el uso y la manera de hacer estos costos han determinado 3 categorías para poder dar esos factores de aplicación a las condiciones que yo voy a tener. Condiciones suaves, Ciudad de La Paz, donde todo está asfaltado, donde no tengo que transitar mis equipos, o tengo que tener tengo condiciones adecuadas, buenas para la utilización del equipo. Condiciones suaves, condiciones medias, donde ya estaré tal vez en los extremos de la ciudad, entre lugares donde no tenga estas condiciones y sean un poco complicada el manejo de esta maquinaria, y condiciones severas, donde tal vez yo tenga que hacer demasiada cantidad de trabajo con mi equipo, o las condiciones no son buenas para el trabajo de estos. Entonces es muy importante y está tabulada estas condiciones en algunos factores que vamos a utilizar para el cálculo. Dije una preguntita. Sí, señor. ¿A qué se refiere en cuanto... Un poquito podría explicarnos acerca de las tasas de interés y las condiciones tributarias? No tengo un poco de conocimiento de eso. A ver, si tú, vas a egresar de la Loyola y quieres empezar a construir, ¿qué es lo que te va a faltar? Te va a faltar tal vez un capital.
¿sí? Entonces, pasa en nuestro país, y les vamos a hablar sin ocultar nada. Tú tienes la muñeca que en la alcaldía está tu amigo de colegio, es el que da las obras. Te dice, tú eres ingeniero, estás con la empresa, sí, te daré esta obrita. Agarras, entras, pero no tienes ni siquiera una amoladora para construir, ¿no? Ni siquiera una pala. Entonces tienes que recurrir a los bancos. Tienes que ir a tener préstamos. Ahí influye la tasa de interés, porque tienes que tener de alguna manera la posibilidad de recuperar algo de dinero del trabajo de la maquinaria que estás comprando para pagar ese dinero que te has prestado. ¿Estamos bien? Ahí van las tasas de interés. Y las condiciones tributarias también, porque en algún momento, por eso han sacado ese ejercicio, era para encontrar la alicuota del impuesto. Y ustedes se han dado cuenta, los que han hecho la práctica, el impuesto IVA dice 13%, pero yo pongo en mi planilla 14 punto algo, ¿no ve? El IT dice 3% y yo pongo otro valor, porque tengo que recuperar de alguna forma. ¿Quién va a pagar ese impuesto al final? ¿Solo yo? No, le tengo que hacer partícipe, si no, no voy a completar la alícuota, si va a tener un desfase de ese 1% al hacer mis contribuciones o mis pagos de impuestos. ¿Sí? También el mantenimiento, las buenas prácticas de mantenimiento en obra, ¿sí? Las buenas prácticas de las reparaciones. Y eso estamos perdiendo en nuestro país. Lo que era antes el Servicio Nacional de Caminos, lo que era ferrocarriles en Bolivia, todavía se queda en yacimientos, tenían maestranzas, y maestranzas enormes, donde se arreglaban y se mantenían los equipos. Entonces, un primer pensamiento, si yo me voy a carreteras o me voy a hacer una construcción donde necesite utilizar una gran cantidad de equipos, es pensar un área donde yo haga mantenimiento, una maestranza. Si ustedes viajan en alguna oportunidad y van a la minera San Cristóbal en Potosí, una de las minas más grandes de cielo abierto del mundo. Esta minera, solo para mantenimiento de lubricantes, o sea, solo cambio de aceite en los vehículos, los Catrack, los que ustedes han visto alguna vez en Discovery Channel, ¿no? Donde nosotros parados llegamos a la cuarta parte de una rueda y ellos tienen en su producción 70 de estos vehículos. Solo para el cambio de aceite tienen una planta especial, mecanizada y sistematizada para hacer el mantenimiento de estos vehículos. Entonces, eso influye en el costo. Esa es la idea. Nos están diciendo que tenemos que tomar en cuenta todos estos factores para poder dar un costo de operación y un costo de posesión de estas maquinarias. ¿Estamos bien? ¿Qué entendido eso? Sigamos. Perdón. ¿A quién me toca ahora? Santiago Capriles. Inge. Te ha tocado el más facilito, dos lineecitas, dale. ¿Me puede dar unos minutos, Inge? Estoy un rato ahorita limpiando la caja de los gatos. Oh, ¿qué es eso? Perdón, Inge, es que... Complicada tu situación. A ver,
Elmer Williams Quispe. Inge, buen día, presente. Dale, dale. Ok. En los análisis de precios unitarios, el costo de la maquinaria interviene como la suma del costo de posesión y operación. Ya. Entonces nos dicen que cuando hagamos el análisis de estos costos de maquinaria, tenemos que tomar en cuenta los dos costos de posesión y de operación para encontrar el precio unitario de la maquinaria que estamos analizando. ¿Sí? Por un lado, el costo de posesión y operación. A ver, y aquí una pregunta. Vamos a ganarnos 10 puntitos. Si yo adquiero una maquinaria y no la hago trabajar y está en mi almacén parada, ya sea una moladora, ya sea una mezcladora, y la tengo guardada en mi garaje. En ese tiempo, o en el tiempo que está guardada, ¿existe un costo? ¿Y si la adquisición es apropiada o es alquiler? No, es mía, yo la he comprado. Pero Eh, no tengo obra, póngase, no tengo obra, ¿no ve? La almaceno y está guardada. Ingeniero, eso entraría como un costo de depreciación por el insumo. La maquinaria es un insumo de utilidad y estaría en un estado de depresión. Y la inactividad también, o sea, porque aún así el precio y el costo de la maquinaria al comprarla, por los años tiene el 3% de depresión por cada año, ¿no? El costo, entonces influye el costo, que en algún momento después cuando quiero utilizarla, que hacer un cálculo, obviamente me va a costar menos la maquinaria si tengo que venderla o tengo que utilizarla, ¿no? Hay un costo de depreciación. Esa es la depreciación que va a tener en el tiempo la maquinaria, aunque esté parada. Eso está perfecto. Vamos a hablar después de eso. Pero ahorita les estoy preguntando, si yo he comprado, la he manejado en una obra, se me acabó la obra y la almaceno, la dejo en mi garaje. ¿Hay algún costo? O en la misma, en la misma obra, vamos a ver, en la misma obra yo tengo una actividad que dura 3 semanas, un mes, y mi maquinaria ha trabajado el mes perfectamente. Y después la tengo en la obra, pero parada. Generará un
llantas, las piezas de desgaste rápido que se llaman, orugas, y son unos diferentes equipos que van a ver. Y para todo esto existen ya tablas con las que podemos realizar estos cálculos, ¿sí? Estos análisis, dependiendo del lugar donde hagamos, pueden variar, ¿sí? Pueden tener mayor tiempo de adquisición, tal vez. Debo prever cambios dependiendo del lugar. Tener algún problema mecánico va a complicar la realización de mi proyecto, ¿no? Va a influir en el periodo de realización de mi proyecto. Entonces deben estar contempladas de alguna manera en los mantenimientos que tenemos que hacer a nuestros equipos. ¿Qué elementos debemos considerar? Y aquí entra un poco lo que hablaba su compañero. Para el cálculo del costo de posesión, lo que va a ser el gasto fijo de las maquinarias, yo debo tomar en cuenta el valor de adquisición. Vamos a definir cada uno de estos conceptos después. Este valor de adquisición es cuánto me ha costado la maquinaria. La vida económica útil que me da la fábrica de esa maquinaria. Lo que hablaba su compañero del valor de rescate o el valor residual para calcular la depreciación en esta vida útil. ¿Qué quiere decir? Que este valor de adquisición en el tiempo va a disminuir. ¿Sí? En este tiempo, en la vida económica del equipo, va a disminuir este valor de adquisición. Y llegado un determinado momento, en 10 años, voy a tener un valor de rescate. ¿Qué entendemos por el valor de rescate? A ver, estimados, valor de recuperación de algo. Vámonos al ejemplo del celular. Ustedes han comprado en $700 su celular y después de 2 años, 3 años, la vida económica útil de un celular es menor todavía, ¿no? Por la tecnología, por los cambios de tecnología. Vámonos a un auto. Una vez que yo he sacado de la casa matriz, ese auto ya no tiene el valor que he pagado, ya tiene una depreciación, ¿no ve? Y en el tiempo va a seguir disminuyendo. Y ese valor de rescate lo voy a marcar a 10 años tal vez. En 10 años el vehículo que tengo ahora, que me ha costado, o el celular que me ha costado 700, en 2 años ese celular no cuesta ni 100. Y el valor de rescate a veces llega a valores demasiado pequeños, ¿no? Valor de recuperación en el tiempo de vida útil que tiene el equipo. Ese valor de rescate, ustedes han negociado seguramente un celular y lo han dejado como parte de repuestos, ¿no? No les han dado un solo peso por su celular. Le han dicho, déjamelo, yo te doy este otro celular, tienes que aumentar tanto y esto me lo voy a tener para cambiarle tal vez algún repuesto a otro celular, ¿no? Ese es el valor de rescate. Siempre va a existir un valor de rescate o de recuperación en función de cómo se va a depreciar un equipo. ¿Sí? Vamos a sacar, de acuerdo a este valor de adquisición, un valor de inversión media anual. ¿Sí? Tal vez yo tenga que prestar recursos para obtener este equipo, entonces en diferentes proyectos voy a tener que asimilar este valor de inversión media anual. Vamos a desarrollar cada uno de estos. El interés del capital invertido, el pago de seguros que hablaba su compañero, y a veces tengo que pagar un almacenaje, no tengo un depósito, ¿sí? Si compran un auto no tienen garaje, ¿no? Y ese costo de pagar el garaje influye pues al pagar lo que el crédito que yo he tenido o he adquirido para comprarme el auto.
Esas son las relaciones para encontrar el primer costo, que es el costo de posesión de cualquier cosa. ¿No ven? Luego vamos a ver de qué depende el costo de operación. Es un gasto variable, depende ya de lo que va a ejecutar el equipo. Depende del mantenimiento y la reparación. Depende de los combustibles que vamos a usar, de los lubricantes que tengo que cambiar, de filtros, de todas las piezas de uso de cambio rápido que se tengan, ¿sí? De las orugas, de las llantas, de las carrilleras que tengan el vehículo. A ver, y hay un ejemplo claro para los que están en obra. Mi mezcladora chiquitita la he dejado en el depósito, y cuando la voy a querer poner en funcionamiento para una obra que me ha salido recontra rápida, que es pequeñita, quiero ir a sacarla y sus llantas, chao, ¿no? Es lo que pasa, nos pasa hasta en obra, ¿no ve? No puedo moverla siquiera porque no tiene sus llantas, están totalmente pinchadas, no puedo hacer nada. O las carretillas. Es un ejemplo pequeñito, las carretillas. ¿Cuántas ruedas he cambiado en una sola obra? Si las dejo almacenadas, cuando quiero utilizarlas, ninguna está en condición. Es importante entonces, para encontrar el costo de operación, determinar todas estas incidencias al costo, ¿sí? A este costo. Herramientas de corte, amoladoras. Quiero utilizar mi amoladora y no arranca. Me olvidé de cambiar los carbones, ¿no? Lo que pasa en todas las obras, para cambiar el disco nunca encuentran la llave, ¿no? ¿Cuánto tiempo están perdiendo buscando la llave? Lo primero que desaparece, y están asegurando en el piso las amoladoras, ¿no? Entonces, mucho ojo con nuestros costos que vamos a determinar. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Ingeniero, disculpe, ¿los overhaul entrarían en mantenimiento y reparación o en qué área para el cálculo de costo de operación? Los overhaul, o renovar, digamos, gran parte de las piezas de una maquinaria, digamos, hacer un overhaul a un tractor, a un cargador frontal, es ponerlo casi cero, ¿no? Generalmente estos se los hace después de que el proyecto concluya, ¿sí? Estamos hablando de mantenimiento rutinario de estos equipos para poder, que se llama, mantenerlos en producción. Un overhaul no voy a hacer en media obra, no lo voy a poder realizar, a no ser que mi equipo, por no hacer el mantenimiento preventivo, entre en desuso. ¿Sí? Pero ¿a qué me refiero? Por decir las orugas. Si hay un momento que la oruga ya no funciona el tractor, y ese momento hay que cambiar porque no hay otro tractor para que realice el trabajo. Sí, eso sí. ¿Entraría ahí en la planilla de costos en ese momento? Va a entrar el cambio de orugas, el mantenimiento de las orugas, entra en la planilla. El cambio de llantas también. Pero no es un overhaul. Yo entiendo el overhaul como realmente poner en condiciones casi cero una maquinaria, ¿no? El overhaul debería involucrar no solamente el cambio de una parte. Por eso estoy hablando que vamos a ver llantas y orugas, sí intervienen en nuestro trabajo. ¿Sí? Sí, ingeniero, gracias. Perdón. Entonces, estos dos parámetros que voy a entender para determinar el costo de equipo están basados en el análisis de costo hora maquinaria, ¿no? También va a ser la tarifa de alquiler de esa maquinaria, en alguno de los casos, si yo solo voy a alquilar maquinaria, ¿sí? Pero una parte de esto, si yo alquilo a un tercero,
está yendo a pagar la maquinaria. Entonces tenemos que hacer realmente un análisis al hacer un emprendimiento, si es mejor adquirir nomás y castigar un poco mi utilidad y adquirir maquinarias para mi empresa. ¿Sí? Va a existir un aporte unitario de estos costos que voy a determinar para encontrar el costo hora máquina dependiendo del costo de operación y el costo de operación. Perdón, costo de posesión y costo de operación. En resumen, esta parte nos habla de que todo el análisis que tengo que hacer depende de estos dos costos, de posesión y de operación. ¿Sí? Los precios unitarios para una obra contratada, entonces el costo hora máquina va a depender del costo de posesión y costo de operación. ¿Sí? Si yo voy a hacer un servicio de alquiler, solo tengo que analizar o tener en cuenta el costo de operación. Eso es lo que estoy pagando. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Entonces, si no hay preguntas, empezamos a definir qué son esos costos que hemos visto. Disculpe, ingeniero, perdón. Solamente Sí. hay la figura de alquiler en la maquinaria, no joint venture, nada del nivel de eso. No. Ya. Puede, Nada. claro, puede haber, a ver, aquí el único banco que daba leasing en la adquisición de equipos era el Banco Visa, ¿no? Que es un riesgo compartido, ¿no? Se presta la plata y el que va. Pero aquí en nuestro medio, lamentablemente, no ha funcionado muy bien eso. Hay que ser realistas. Somos muy improvisadores en algunas cosas, ¿no? No hacemos emprendimientos como se deberían hacer. Sí. Después nos quejamos que no hay mucho proyecto, pero lo que no hay también es pensamiento para ser emprendedores, ¿no? El emprendedurismo que es tan necesario para que un país desarrolle. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, ingeniero, gracias. Pero dentro de este análisis que vamos a ver, no hay una visión de eso. Ni del leasing ni el joint venture. ¿Está bien? Pues sigamos con esto. Valor de adquisición. ¿Quién me va a ayudar ahora? ¿Dónde estamos? Eric Nicolás. Sin que. Dale. Ok, valor de adquisición, vea. Es el precio actual en el mercado y se obtiene solicitado cotizaciones a los proveedores en venta de maquinaria. Este costo depende si el equipo es de procedencia nacional o extranjera y si deben tener en cuenta todos los gastos incurridos en la adquisición de la maquinaria. El valor de adquisición es el precio de la maquinaria que voy a necesitar. Puede tener un costo en la planta, o sea, un costo que no tiene los impuestos de internación, que no me interesa. Yo necesito que esté puesto en obra. Todos nuestros análisis son puestos en obra, ¿no? Entonces, no vamos a entrar a la discusión de si es CIF o es FOB. Hemos puesto acá y otro es casa matriz, pero a mí me interesa que esté en mi obra, ¿sí? Eso es lo que estamos analizando. Nuestros proveedores nos van a dar esa característica. Y muy importante ahorita este análisis de costo de adquisición.
nos estamos, o sea, a nivel nacional, el país ha empezado a tener una visión de infraestructura hospitalaria, y las empresas constructoras, las empresas consultoras que hacen los proyectos y que construyen y se adjudican la construcción de estos proyectos, son proyectos llave en mano. Y esos proyectos llave en mano abarcan la etapa de operación del hospital, de puesta en marcha del hospital. Y lo que involucra ahí es el análisis y la determinación de costos de equipos hospitalarios, donde a ustedes, ingenieros civiles, jamás les han enseñado a calcular un equipo. Pero para presentar mis precios unitarios, para licitar esas obras, tengo que influir en eso. Tengo que tener esa visión. Ingeniero, una pregunta. En sentido hospitalario, ya que habla, bueno, yo he desarrollado proyectos de domóticos para hospitales, ¿no? Domotizarlos y automatizarlos, ¿no? Son para hospitales de quinto nivel, ¿no? Porque aquí solamente llega hasta el tercer nivel, cuarto y quinto, que ya son hospitales de investigación y todo. En tal manera que entraría el costo de domotización en este costo de posesión, ¿no? Para ya licitar la obra, sí deberíamos tener ese tipo de análisis. ¿Por qué? Porque ahorita el gastroenterológico que se está construyendo acá en la ciudad de La Paz tiene ya una visión de cuarto nivel. Va a ser un instituto, es el Instituto Gastroenterológico, donde ya los médicos se van a poder especializar en Bolivia y van a poder hacer investigación. Entonces sí debería en ese tipo de proyectos utilizar ese tipo de análisis. ¿Cuán importante entonces es conocer este valor de adquisición? Es complicado a veces que esté a cargo de un hospital, de fiscalizar solo un hospital, tenga que ver también esta parte de equipos, de la parte de puesta en marcha, porque es su responsabilidad. Entonces tenemos que entrar con nuestra carrera en muchas áreas para las que a veces no estamos tan preparados. Entonces, cuán importante es determinar estos costos de adquisición, estos valores de adquisición y cómo los vamos a introducir en el análisis de precios unitarios. ¿Sí? Dependerán de otros factores, lo que habla su compañero, pero tienen que estar incluidos en este análisis. ¿Estamos bien? Ingeniero, gracias. Tenemos poco tiempo, esta vez los voy a dejar un poquito antes. Tengo que hacer una actividad extracurricular. Pero hasta aquí creo que estamos claros. Vamos a dar algunas definiciones más del valor residual, de lo que es la depreciación, para encarar directamente, armar nuestras planillas para determinar estos costos. Es muy importante analizar estas incidencias. Sigamos. Después del corte, por favor, los voy a abandonar yo, así que no se vuelvan a conectar. Sigamos, pero. Otra variable era la vida económica útil, ¿no ve? Hemos visto. Vamos con Jenny Viviana Torres. Sí, ingeniero. Ya. Llámalo. Ayúdeme, pues ayúdeme. Todavía no sé. ¿Nos ve? La variación de adquisición. Ahora sí. Dígale. Recién se está compartiendo su pantalla. ¿Ahora sí? No, o yo personalmente todavía no la veo. ¿Nadie ve? Y casi está ahí. Ya está ahí. Sí se ve. Lo podemos ver. Yo no veo todavía. A ver, ¿alguien que ve?
Ya yo, Inge. Dale. Vida económica útil. La vida económica útil de una máquina puede definirse como el periodo durante el cual dicha máquina trabaja como un rendimiento económicamente justificable. Generalmente, los manuales y libros técnicos estiman la vida útil en horas totales. A título indicativo se puede dar los siguientes rubros. Ya. ¿Eso más Inge? No, hay un ratito. Entendemos. Entendamos, todos estamos pasando clases, creo, en este momento. A ver, la vida económica útil para nosotros es el periodo de tiempo durante el cual esa máquina va a rendir lo que hemos pagado por ella, digamos, o el gasto que hemos hecho se justifique. Por ejemplo, si yo compro una computadora, yo sé que tecnológicamente, o sea, por parte de la tecnología, esa computadora tiene 1 año de vida, 2 años de vida. Sí, porque la tecnología avanza tan rápido que mi máquina ya se desactualiza. ¿Sí? Hay celulares que ya no tienen repuestos. Eso es la tecnología. ¿Sí? Por uso de la máquina, en las manuales, en sus manuales de fábrica, en sus libros técnicos, en los manuales técnicos de fábrica, nos dan ya una vida útil de cada equipo. ¿Sí? Entonces dice, en maquinaria liviana puede trabajar 6.000 horas de trabajo. Podemos calcular cuántos años, dependiendo de los jornales, los días de trabajo, depende de dónde va a trabajar. ¿Sí? En maquinaria pesada, 10.000 horas de trabajo. ¿Sí? En maquinaria súper pesada, 16.000 horas de trabajo. Podemos calcular, como hicimos para la mano de obra, 25 horas días al mes, 8 horas que es nuestro jornal, ¿sí? Y ahí vamos a aplicar un rendimiento más de esa maquinaria dependiendo en qué lugar va a trabajar, en qué condiciones de trabajo va a estar, ¿sí? Leve, fuerte, vamos a darle, va a tener una reducción de ese tiempo. ¿Estamos bien? Entonces es muy importante entender el valor de adquisición y vida útil. Depende de estos valores poder ver cómo se va a depreciar mi maquinaria. Vamos a ver después cómo se calcula eso. Es importante analizar eso. Tenemos 2 minutos más, a ver, avancemos. Valor de rescate. Dice, el valor de rescate, también valor de recuperación o salvataje, depende de la bibliografía que ustedes vean, se define como el valor de reventa que tendrá la máquina al final de su vida económica útil. Nosotros vamos a considerar como la depreciación de la máquina, ¿sí? Por trabajar, por ejecutar el trabajo. La máquina al trabajar se desgasta y por consiguiente se devalúa, pierde su valor. Para cubrir esta devaluación progresiva en el tiempo, donde ésta se va a acumular, dice, en la vida útil, esa acumulación nosotros llamamos depreciación. Esta depreciación debe proporcionar fondos, lo que decíamos, para recuperar, obtener o poder adquirir un equipo para reemplazar el que estamos utilizando. Si no tomamos en cuenta esta depreciación, no vamos a poder tener ese aporte de esta maquinaria para tener un reemplazo. ¿Está clara esa parte?
Entonces, nuestra fórmula para encontrar la depreciación lineal, porque hay diferentes depreciaciones, que nosotros vamos a manejar la depreciación lineal, es el valor de adquisición menos el valor de rescate sobre la vida económica útil en horas. Es la primera formulita que tienen que tomar en cuenta. Depreciación es igual al valor de adquisición, cuánto me ha costado la maquinaria, cuánto creo que va a ser el valor de rescate que tenga ella, ¿sí?, al final de su vida útil, sobre la vida útil en horas de maquinaria.